Hola amigos, bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar un poco la carta de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, o de la poetisa argentina Alejandra Pizarnik, como prefieran decirle. Alejandra Pizarnik no es una figura súper conocida, es muy conocida en el ambiente de las letras y de la gente que lee, pero no es súper conocida a nivel mediático. Ella falleció, se suicidó en 1972. Después hubo un reconocimiento a su obra y quedó un poco como, digamos, una figura un poco de culto, ¿no? Sobre todo para las mujeres jóvenes, ¿no? Es como una de las grandes voces de lo femenino y del feminismo en general, ¿no? Tuvo una vida corta pero bastante interesante que ahora voy a intentar resumir. De alguna manera podría decirse que Alejandra Pizarnik es quizás la última, digamos, gran poeta del siglo XX en la Argentina. Es decir, y esto no tiene que ver tanto con sus méritos propios o con los que vinieron, o con los méritos de los que vinieron después, sino que ocurrió, podría decirse, un cambio los gustos literarios de la gente, o del consumo literario de poesía. Es decir, eh, hasta los años 60, principios de los 70, había un cierto mercado para la poesía editorial, ¿no? Es decir, un mercado editorial para la poesía, ¿no? Recuerden que estaba en los años que estaba Pablo Neruda, ¿no? Y si bien la poesía no era lo que más vendía, por lo menos se editaban libros de poesía. Eh, lo que terminó ocurriendo es que después, un poco de los años 70, de principios de los años 70, ese mercado de poesía quedaron un poco los poetas ya consagrados, pero los nuevos poetas que surgen ya surgen un poco a través de lo que es el movimiento del rock, ¿no? Es decir, piensan que después de, si uno tiene que pensar en poetas o gente que escribía algo parecido a poesía a partir de los años 70, tiene que pensar en Spinetta, León Gieco, Charly García, qué sé yo, bueno, el rockero que sea, ¿no? Pero como que las nuevas generaciones empiezan a consumir lo que antes se consumía como poesía a través un poco de las letras del rock, ¿no? Y digamos, hay una especie de traspaso ¿no? de lo que era el mercado de la poesía, que era el mercado literario, que se vendía en formato de libro a formato de disco, ¿no? Donde se le ponía música a la poesía. Pero bueno, esas son consideraciones que no vienen al caso. Vamos un poco a la biografía de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik nace el 29 de abril de 1936 en una familia de inmigrantes judíos ucranianos, ¿no? Su padre era Elías Pizarnik y su madre se llamaba Rosa, que era Rexla, su nombre original Bromikar, que venían de la ciudad de Rivne, de Ucrania. No sé si lo estoy pronunciando bien. Tenían un apellido diferente que después digamos, Postarnik, que después se cambió por Pizarnik cuando vinieron acá. Bueno, esto nos da algo interesante, ¿no? Porque los judíos de toda esa zona de Ucrania eran gente que emigraba porque estaban sometidos a cierta violencia, ¿no? Existían lo que llamaban los pogroms o los polgromos, que eran que de repente en las aldeas vecinas se enojaban por algo y le echaban la culpa a los judíos, o se acusaban a los judíos de algo y iban y empezaban a linchar judíos y a darles palizas, a matar a algunos, a deformarlos, ¿no? Y bueno, digamos, muchos judíos de esa zona huían a donde podían, sobre todo a países de América, ¿no? A Estados Unidos y bueno, a Sudamérica, a la Argentina y a Brasil, ¿no? Eh, es interesante, bueno, esto no viene al caso, no tiene nada que ver con Alejandra Pizarnik, que es interesante que los directores de los principales estudios de Hollywood provenían de todas esas zonas, eran judíos que provenían sobre todo de Ucrania, de algunas zonas de Polonia vecinas, ¿no? Es decir, los hermanos Warner, ¿no? Meyer, el de Metro Goldwyn Mayer, etcétera. Y fueron gente que se dice que toda esa cuestión un poco psicológica de la persecución a los judíos lo metieron un poco en las películas de Hollywood, ¿no? Es decir, hay ensayos que hablan de que en los westerns, ¿no? En las películas del oeste, cuando está el pueblo tranquilo y de repente atacan los malos, atacan los bandidos, atacan los indios, tiene que ver con esa angustia que tenían los judíos cuando veían que venía el pogrom y que los iban a linchar a todos, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión para otra discusión y otro video.
Pero bueno, tiene que ver con la carta de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik tenía una hermana mayor que se llamaba Miriam, ¿no? Que era delgada, rubia y bonita y parecía de alguna manera expresar el ideal de hija perfecta que tenían los padres, mientras que Alejandra Pizarnik era más chiquitita y tenía algunos problemas, tenía asma, tenía tartamudez y tenía problemas de acné, ¿no? Entonces ella era como el patito feo, la chica fea, ¿no? Con respecto a la hermana que era perfecta, ¿no? Y siempre se sintió en su casa como bueno, que los padres directamente preferían de una manera muy descarada a la hermana, ¿no? Cuando va a la escuela la situación no es mejor, digamos, si bien era inteligente y le empieza a gustar la literatura y empieza a leer mucho, eh, bueno, no, digamos, no le interesan los logros académicos, se convierte en una especie de alumna medio rebelde, ¿no? Y cuando Alejandra Pizarnik era muy pequeña, cuando tenía 3 años se desata la Segunda Guerra Mundial y dentro de la Segunda Guerra Mundial ocurre la cuestión de la invasión de Alemania a Rusia, ¿no? La famosa Operación Barbarossa. Y en ese momento Ucrania era parte de Rusia, por supuesto. Por eso hoy hay una guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia sigue considerando que Ucrania debería ser parte de su territorio y que no debería ser independiente. Y bueno, cuando las tropas alemanas avanzan, lo que hacen es masacrar a todos los judíos que encontraban, ¿no? Entonces, una buena parte, o prácticamente todos los judíos de la ciudad de la cual eran originarios los padres son masacrados, ¿no? En el Holocausto, que para ese momento era peor, porque ni siquiera los ponían en campos de concentración. Lo que hacían en Ucrania era los llevaban, los ponían, cavaban un pozo, los metían a los judíos en el pozo y los soldados los fusilaban hasta matarlos a todos, empezaban a tirar tiros a todos, mujeres, niños, todo lo que había, ¿no? Y justamente esto era tan traumático por un lado era muy traumático para los soldados, ¿no? Matar gente así era más traumático para los que morían, supongo. Y por otro lado, los alemanes llegaron a la conclusión que se gastaban demasiadas municiones en matar tanta gente y que tenían que encontrar un método, digamos, más efectivo de matar gente. Por eso inventan los campos de concentración con la cámara de gas y todas esas cosas, ¿no? Porque el gas era más barato matar gente con gas que matarlas a balazos, ¿no? Fíjense en lo que es el plutón y la crueldad humana. Así que bueno, todas estas noticias terribles que llegaban desde la guerra, digamos, de alguna manera marcaron mucho, aunque sea a nivel inconsciente, a la historia familiar, ¿no? Y al clima que había en el hogar de Alejandra Pizarnik. Bueno, cuando Alejandra Pizarnik va al primario, termina el secundario, en el secundario comienza su amor por la literatura y descubre, bueno, escritores como Faulkner, como Jean-Paul Sartre, que en ese momento estaba en el auge de todo lo que es el existencialismo, que eso yo lo menciono en otro video. Empieza a leer poesía, ¿no? Antonin Artaud, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, que eran Baudelaire y Rimbaud, los que saben algo de literatura, eran los llamados poetas malditos franceses, ¿no? Que en lugar de hablar de cosas lindas, hablaban de cosas oscuras, de la sombra, de la muerte, ¿no? De temas tabú para la sociedad, ¿no? Y ella un poco se considera como digamos, una continuadora un poco de esa corriente, ¿no? Si en lugar de hablar cosas bonitas pensaba, digamos, hablar de cosas de las cuales no se hablaban, ¿no? Ella siempre se consideró una poeta maldita, ¿no? Y la reconocían también, ¿no? Bueno, empieza a estudiar literatura en la universidad, pero después de 1954, pero después deja la universidad, hace un par de cursos de otra cosa, después empieza a estudiar pintura con el pintor Batle Planas. Y bueno, en 1959, a la edad de 23 años, decide irse un tiempo a París, ¿no? Y bueno, se va a París y en París empieza a trabajar haciendo como corresponsal de una revista y empieza a hacer traducciones y bueno, puede sobrevivir más o menos en el ambiente bohemio de París por
Bueno, por 4 años se queda ahí en París y después regresa a la Argentina en 1964. Al regresar a Buenos Aires ya era una poeta madura, una poetisa madura, y ahí empieza a publicar los libros que son los más recordados de ella, entre ellos Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical, y también un trabajo en prosa que llamaba La condesa sangrienta. En 1969 recibió una beca, la beca Guggenheim, que era una beca de literatura muy importante, con un premio en dinero muy importante. Y en el 1971 una beca Fulbright, ¿no? Que también es una beca importante, o era de esa época, ¿no? Pero bueno, Alejandra Pizarnik empezó a tener, digamos, toda su vida tuvo problemas emocionales y psicológicos ligados a la depresión. Era una mujer depresiva y en ese momento, en los años 50, se había puesto de moda las anfetaminas, ¿no? Que no se sabía que tenían, digamos, hoy todavía existen, pero hoy se sabe que tienen tremendos efectos secundarios. En ese momento no estaba muy claro y los doctores recetaban anfetaminas como si fueran caramelos. Entonces, bueno, Alejandra Pizarnik tomaba anfetaminas para estar despierta y después tomaba barbitúricos para dormirse, y bueno, su dependencia de los fármacos fue tan grande que sus amigos la llamaban cariñosamente la farmacia, porque ella estaba siempre rodeada de frascos con pastillas, ¿no? Su vida amorosa fue muy caótica, y bueno, eh, es sabido que tenía, bueno, inclinaciones homosexuales, y que tuvo, digamos, al parecer parece que tuvo tanto parejas hombres como mujeres, pero que no le duraron mucho. Y ella estaba como siempre un poco enamorada y buscando desesperadamente pareja y ser aceptada y ser amada, pero nunca encontraba. Una de las relaciones más extrañas que tuvo ella era muy cercana a la esposa de Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo. Silvina Ocampo era, bueno, era una mujer de la alta sociedad argentina que era la hermana de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era quizás la principal figura literaria en ese momento, o por lo menos de los ambientes literarios. Algunos dicen que no era tan buena escritora, pero era un poco la anfitriona. Silvina Ocampo era la que organizaba un poco, era la que directora de la revista Sur y la que organizaba la vida literaria en ese momento. Borges estaba muy cercano a ellos, ¿no? Era muy amigo de Bioy Casares, ¿no? Y de Silvina Ocampo se dicen cosas muy extrañas. Se dice que era una mujer muy oscura, que era como que hechizaba, era buena escritora y como que hechizaba un poco, casi diría sexualmente, como una figura muy plutoniana, que hechizaba sexualmente a la gente, ¿no? Se sabe, bueno, Bioy Casares, su marido era terriblemente mujeriego, siempre se supo que Bioy Casares la engañaba con toda mujer que se cruzaba, pero parece que Silvino Campo no se quedaba atrás y que había tenido diferentes amoríos con hombres, con mujeres, con lo que se le presentaba. Era toda una sociedad que, digamos, creía que la sexualidad tenía que explorarse sin tabúes, ¿no? Digamos, toda la cuestión de los años 50, 60, 40, ¿no? Que la intelectualidad no creía en las reglas, digamos, eh, eh, de la clase media, ¿no? Con respecto a las reglas burguesas, con respecto a la sexualidad y al romance, ¿no? Incluso de Silvina Ocampo se llegó a decir algo muy extraño. Se llegó a decir que ella tenía eh, una relación lesbiana con la madre de Bioy Casares, y que cuando estaban por romper, la madre de Bioy Casares le presentó al hijo para tenerla cerca, aunque fuera como nuera, ¿no? Y algunos dicen que no, que eso es imposible, pero después Bioy Casares dijo: nunca vi a mi madre tan triste como el día que me casé con Silvina. Y algunos dicen que es porque, digamos, la madre la quería para ella, ¿no? O sea, este tipo de figura estamos teniendo, ¿no? Alejandra Pizarnik se envuelve con, digamos, parece, digamos, tiene una relación muy cercana con Silvina Ocampo. Algunos dicen que era solo una amistad, que no eran amantes, pero después se descubrieron cartas que
que Alejandra Pizarnik le había escrito a Silvina Ocampo y parecen hablar, le decía, me gustaría que estuviera desnuda a mi lado, ¿no? Como que parecía señalar a todas luces que pasaba algo entre ellas, ¿no? Eh, digamos, bueno, ella se empieza a meter en este tipo de relaciones, digamos, no muy sanas, ¿no? No muy sanas me refiero a que son relaciones como plutonianas, donde hay intrigas, donde hay, digamos, te quiero, pero me haces mal, pero no me puedo zafar de vos, pero por otro lado, tampoco puedo estar porque estás casada con otro, ¿no? Todo este tipo de cosas no muy, digamos, medio retorcidas, lo cual le hace mucho peor a su salud mental. En 1970 tiene un intento de suicidio. A partir de ahí empieza, bueno, a hacer tratamientos con psicológicos y la internan en algún momento en una institución mental. Eh, después, bueno, tuvo otro intento de suicidio. En este momento ella se desespera mucho, es como que pierde toda digamos, un poco el norte de su vida y empieza, una de las cosas que se dice que hacía es, tomaba anfetamina y se quedaba despierta toda la noche y cuando le agarraba la desesperación a las 4 de la mañana, levantaba el teléfono y empezaba a llamar a los amigos pidiendo ayuda, que no lo dejaba dormir, los amigos la querían matar, ¿no? Porque era gente que tenía otra vida, que tenía que trabajar y levantarse temprano, algunos. Eh, entonces, en un momento desesperada decide hacer otro viaje a Francia, porque en Francia ella, en París, entre 1960 y 1964 ella había sido relativamente feliz, pero no encuentra, digamos, no puede repetir la experiencia, encuentra como que ya era una ciudad diferente y que ella era diferente y que no tenía nada que hacer ahí. Regresa a Buenos Aires y bueno, finalmente el 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, toma una sobredosis de pastillas de el barbitúrico Seconal, ¿no? Cuya droga era el secobarbital, que es una de esas drogas de un poco de mitad del siglo XX, donde si uno tomaba muchas pastillas causaban la muerte, ¿no? Eh, después aparecieron otras drogas como el bromazepam, ¿no? Que sería lo que es el Lexotanil, que, que son drogas que por más que uno ingiera mucho generalmente no causan la muerte, ¿no? Esto lo sé de primera mano porque yo tenía un conocido, un amigo que era un adolescente, bueno, no un adolescente, tenía 20 y pico de años y era gay y vivía con los padres y los padres eran muy conservadores y era todavía la época, era fines de los años 90 cuando toda la cuestión de la homosexualidad no estaba tan, digamos, abierta como ahora, ¿no? Y él tenía una pareja escondida de los padres y se quería ir a vivir junto con la pareja y no podía decir a los padres que se iba a vivir con otro hombre y que era gay, porque los padres que, digamos, negaban totalmente que el hijo era gay, a pesar de que era obvio. Y en un momento tuvo una especie de locura y se tomó como 50 pastillas de Lexotanil, que, digamos, con la idea de matarse y no sabía que el Lexotanil no te mata. Entonces estuvo 3 días dormido y digamos, después se despertó en el hospital porque los padres creían que estaba en coma, ¿no? Pero no se murió, mientras que, bueno, si uno tomaba Seconal o quizá Valium, ¿no? Esas otras drogas sí te matan. Y bueno, finalmente, bueno, Alejandra Pizarnik muere y la velan en la nueva, justo la Sociedad Argentina de Escritores había comprado una nueva lugar para hacer su sede, entonces el funeral o el velorio o el velatorio, como se llame, tiene un poco lugar en la Sociedad Argentina de Escritores y bueno, la entierran en el cementerio israelita de la Tablada, que es un cementerio de la comunidad judía. Y bueno, a partir de ahí un poco comienza digamos, eso va creciendo un poco su leyenda por un lado de poeta maldita y por otro lado de mujer sufrida, ¿no? Es decir, de alguna manera sus poemas siempre fueron leídos sobre todo por las mujeres. Ella siempre fue muy popular entre las mujeres como bueno, como alguien que hablaba de los tormentos del alma femenina en un mundo, ¿no?, incomprendido, ¿no? Voy a leer uno de los poemas de ella que aparece
en el libro de 1964, Extracción de la piedra de la locura. Los poemas son muy largos y tienen una especie de párrafos, ¿no? Que está como marcada, es poesía moderna, obviamente, que está marcada como una especie de párrafos, ¿no? Y uno de los párrafos dice así: de repente, poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar, busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo o de arma de defensa, o aún de ataque. Parecía el Eclesiastés. Busqué en todas mis memorias y nada, nada debajo de la aurora de dedos negros. Mi oficio, también en el sueño lo ejerzo, es conjurar y exorcizar. ¿A qué hora empezó la desgracia? No quiero saber. No quiero más que un silencio para mí y las que fui, un silencio como la pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos. Y qué sé yo qué ha de ser de mí si nada rima con nada. ¿No? Bueno, esto es claramente un poema de una mujer que está desesperada y que tiene que lidiar con una carga muy pesada digamos, psíquica, de sombra y de energía muy oscura, ¿no? Así que bueno, vamos a ver la carta natal de Alejandra Pizarnik. Y bueno, vamos a comenzar mirando algo que es muy interesante. Acá en este cuadro están los elementos dominantes. Yo, bueno, lo tengo en inglés porque el programa que uso está en inglés. Digamos, el balance de los elementos que tiene Alejandra Pizarnik en su carta, ¿no? Entonces, esto nos dice que el elemento dominante de su carta es el fuego por mucho, ¿no? Tiene casi el 60% de los planetas y los regentes y todo en fuego. Después tiene tierra 33%, ¿no? Ella era de Tauro. 0% de aire y 2% de agua, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque aire es todo lo que tiene que ver con la comunicación, los libros, la vida literaria, todo eso es aire, ¿no? Y es muy, 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 muy llamativo que una persona que no tenga nada, pero 0% de aire, es muy raro tener 0% de aire, se dedique a las palabras y a los libros, ¿no? Y esto es algo que yo vengo viendo mucho en las... Bueno, no yo, sino que muchos astrólogos notan que parece ser que cuando uno tiene un elemento que falta mucho, ¿no? En la carta, que no está para nada presente en la carta, la psique intenta sobrecompensar eso, digamos, teniendo una actitud consciente en la cual la persona es como que intenta desarrollar ese elemento, ¿no? Este es un caso muy típico, es decir, una persona que no tiene nada de aire y dice, bueno, voy a dedicarme a la literatura y a la poesía, ¿no? Como si dijera, bueno, yo necesito encarar de alguna manera, ya que no tengo aire en mi estructura psíquica, tengo que lograr el aire a partir de mi esfuerzo consciente, ¿no? Hay otros casos de esto que son muy interesantes. Bueno, el más obvio, yo ya lo mencioné, es la carta de Javier Milei, el presidente argentino. Yo estoy grabando esto en enero del 2024. El presidente argentino es Javier Milei, que acaba de asumir, bueno, en diciembre del año pasado. Y Javier Milei es un economista y vive hablando de economía, de teorías económicas y de los economistas austríacos y toda esta cosa, y de los liberales y la economía liberal y bla, bla, bla. Y es una persona que no tiene tierra en la carta, prácticamente no tiene tierra, lo que menos tiene es tierra, y tiene muy poco fuego. Y se hace llamar el león, ¿no? Como, bueno, tiene la luna en Leo, y tiene, digamos, una profesión que habla de la economía, la tierra tiene que ver con todo lo que es lo material, los recursos materiales, las estructuras. Tauro es el dinero, ¿no? Entonces es una persona que se dedica a algo que tiene que ver claramente con la tierra, ¿no? Generalmente las personas que tienen mucha tierra son las que se dedican a la economía, ¿no? Trabajan en los bancos, todas esas cosas. Y Javier Milei es uno de los casos de persona que no tiene tierra y tiene que compensar la falta de tierra con su actitud consciente. Otro caso que es súper interesante y súper impresionante es Arnold Schwarzenegger, el actor y fisicoculturista, ¿no? También prácticamente tiene muy poca tierra en la carta, prácticamente no tiene nada de tierra. Y fíjense que el culturismo, el tratar de desarrollar los músculos, ¿no? Lo más posible, es una actividad muy de tierra, porque es desarrollar materia, crear materia, ¿no? Es algo que tiene que ver con Tauro, ¿no? Tauro es el signo que de alguna manera convierte la energía en materia, ¿no? Por eso, esa es un poco la manera de entender a Tauro. Entonces, los fisicoculturistas están como obsesionados un poco con esto, ¿no? Con la cuestión de decir, bueno, no solo hago pesas y voy al gimnasio y trato de tener músculos, sino que
qué tengo que ingerir, qué tengo que comer para que se transforme algo de afuera, se transforme en algo de mi cuerpo, ¿no? Y esto es algo que es súper, esto cuando aparecen las cartas a mí siempre me llama muchísimo la atención, ¿no? Yo tengo una amiga, esto siempre lo cuento, que ella tiene 5 planetas en Capricornio, incluyendo Sol, Luna y Ascendente. Es una persona extremadamente capricorniana, pero extremadamente capricorniana. Y cuando yo digo esto, un poco lo que viene a la cabeza es, bueno, una especie de Margaret Thatcher, una mujer muy conservadora, sentada en una oficina trabajando sin parar en una corporación, ¿no? Que solo le importa lo material y no, y cuando uno la ve, mi amiga es una hippie, ¿no? Está bien, uno de los planetas que tiene, ella tiene conjunción Sol Neptuno en Capricornio, nació en los años 80, y entonces eso le da, el conjunción Sol Neptuno siempre da un sol que parece pisciano, entonces da como un aura medio hippie, ¿no? Pero ella es toda paz y amor, y hace yoga, y hace... y uno cuando ve la carta dice, pero si sos un monstruo capricorniano sin sentimientos, ¿no? Entonces, no es así, no, pero tiene una cualidad terrible de Capricornio, siempre tiene además los problemas de Capricornio, tuvo en un momento un choque, entonces tuvo problemas en los huesos y tenía que usar un cuello ortopédico, ¿no? Que todo eso es muy capricorniano. Y, pero bueno, es lo que hay, prácticamente no tiene agua en la carta y ella intenta compensar la falta de agua, digamos, con su personalidad y con sus acciones diarias, ¿no? Y el caso de Alejandra Pizarnik es así, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Es una persona sin aire y fíjense que tampoco prácticamente tenía agua, ¿no? En la carta, ¿no? Que con mucho fuego, mucha tierra, que intenta, digamos, desarrollar conscientemente los dos elementos que le faltan, ¿no? El aire a través de la poesía y el agua a través de las relaciones románticas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí la carta. Bueno, esta es la carta de Alejandra Pizarnik. Es una carta donde el Sol está en Tauro, en los 8 grados de Tauro. La Luna está en Leo, 18 grados de Leo. Y el ascendente está en Aries, en los 13 grados de Aries, ¿no? En ese momento, esta carta me hace acordar un poco a la carta del Che Guevara, que yo ya la desarrollé. En ese momento Plutón estaba en Cáncer, ¿no? Por supuesto, Plutón estuvo en Cáncer hasta más o menos 1938, 1939, entre que retrogradó y volvió. Y ella nació en 1936, es decir, está en el grado 25 de Cáncer, ya está casi alejándose del signo en el último decanato. Casi alejándose, no, casi llegando al final del signo. Y fíjense que le cae Plutón en la casa 4. El Che Guevara también tenía Plutón en la casa 4. Ahora vamos a observar un poco todo eso. Bueno, empecemos por el ascendente Aries. Ascendente Aries nos dice que la persona... Esto ya vimos varios casos de ascendente Aries. Uno de los casos era el Che Guevara, como ya mencioné. Otro caso era Eva Perón, ¿no? El ascendente Aries nos da una persona que tiene que aprender a expresar su propia individualidad, ¿no? Que tiene que expresar, generalmente viene como de familias, esto suele pasar, ¿no? De familias donde se le pide a la persona que sea de cierta manera y la persona dice, no, yo no soy así, yo soy de otra manera, ¿no? Esto es muy común. Esto también tiene que ver con el medio cielo en Capricornio, ¿no? Y bueno, y la persona tiene que decir, no, bueno, yo soy lo que soy. Aries es la identidad individual, ¿no? Yo soy como soy y no me vengan a molestar y a querer hacer que yo sea otra persona porque yo soy como soy, ¿no? El regente, ahora vemos de Aries, es Marte. Y acá tenemos lo mismo, esto es exactamente lo mismo que en la carta de Eva Perón. Marte está en un signo donde está en exilio, está en detrimento, ¿no? Está en Tauro, ¿no? Y Marte en Tauro para los antiguos no funcionaba muy bien, ¿no? Es decir, entonces cuando el regente del ascendente está en caída o está en exilio, está en detrimento, no funciona bien, esto nos da una persona, el ascendente y la casa 1 en general nos da lo que los antiguos llamaban la vitalidad de la persona, es decir, cuánta energía tenía la persona como para sobrevivir en la vida, ¿no? Cuánta energía vital, ¿no? Recuerden, no sé si los que escucharon mis videos o vieron mis videos acerca de las casas, ¿no? Los antiguos consideraban que la casa 6 era la casa de la enfermedad, y esto
un poco diferente al criterio moderno, que es que la casa 6 es la casa de la salud, ¿no? Entonces, lo que hacían era, se fijaban en la casa 6 las enfermedades que iba a tener la persona, que describían la clase de enfermedad que iban a atacar a la persona, y se fijaban en la casa 1, lo sopesaban con la casa 1 para saber si la persona tenía la suficiente energía vital para sobrevivir esas enfermedades o no, y cómo las iba a vivir, ¿no? Entonces, en esta carta donde el regente está en caída, una área, a ver, el ascendente de fuego generalmente da buena vitalidad, ¿no? Pero un ascendente de fuego con Marte en Tauro, Marte en caída, esto nos da una persona que tiene poca vitalidad y poca capacidad de sobrellevar un poco las pruebas de la vida, por decir así, ¿no? Ese Marte está en casa 2, y bueno, está haciendo una cuadratura a la Luna. Fíjense toda esta cuestión de cuando Marte es en definitiva un maléfico, ¿no? Así que está atacando un poco la Luna. Y bueno, la Luna tiene que ver con los sentimientos, con la madre, con la familia, ¿no? Entonces ahí marca una tirantez un poco, si se quiere, en todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Es decir, cuando están estos contactos entre la Luna y Marte, de alguna manera es cuando se empieza a funcionar la Luna, o se estimula la Luna, o se activa la Luna, ¿no? En una carta, es decir, los sentimientos, también se activa Marte, entonces esto nos lleva a que en algún momento hay peleas, tensiones, ¿no? Y bueno, esto parece ser algo que acompañó a Alejandra Pizarnik, por lo menos en los años de la familia, donde estaba la cosa de que, bueno, necesito que mi familia me quiera, pero mi familia prefiere más a mi hermana, entonces no soy como digamos, soy como soy, pero no soy como a ellos les gustaría que fuera, ¿no? Pero bueno, detengámonos en la casa 1, que estábamos viendo eso, empezamos por el ascendente en Aries. El planeta que está más cercano al ascendente, si bien está un poco lejos, está a 9 grados, es Venus, ¿no? Lo cual le da una cualidad un poco venusina. Después está Urano ya en los 5 grados de Tauro, y el Sol en los 8 grados de Tauro, ¿no? Sabemos que los planetas que están en la casa 1, de alguna manera la persona los tiende a incorporar como propios, o los tiende a asumir como propios, ¿no? Entonces, bueno, está Venus, ¿no? Qué curioso que alguien que tenga Venus como el planeta más cercano al ascendente fuera considerada, ella se considera la fea de la familia, la linda era la hermana, ¿no? Porque Venus en casa 1 nos da personas que suelen ser bellas y que además se consideran como personas que emiten algo de Venus, ¿no? Yo creo que de alguna manera ella se incorpora ese Venus, pero como más indirectamente, no tanto con la belleza física, sino como diciendo, bueno, yo voy a ser una creadora de belleza a través de las palabras, a través del arte, ¿no? Es decir, Venus también es la actividad artística, ¿no? Y bueno, Sol en casa 1 en conjunción a Urano nos da un poco Urano es aquello que rompe las estructuras, ¿no? El rebelde, revolucionario, aquel que viene que no se apega a las normas tradicionales de la sociedad. Bueno, un poco la identidad de poeta maldita le viene un poco de ese Sol. No tanto de solamente el rol de poeta maldita como en su profesión, sino de ser la chica rara, ¿no? Eso le viene del Sol Urano, ¿no? Por supuesto, en casa 1, es decir, en un Sol Urano que está muy amplificado porque es, bueno, la manera que yo me asumo, ¿no? Fijémonos, algo interesante, que esto ya lo desarrollé en otros videos y quiero profundizarlo más. Esta es una carta nocturna, ¿no? Es decir, el Sol está muy por debajo del ascendente, ¿no? Entonces, al ser una carta nocturna, debería pesar más el signo de la Luna que el signo del Sol, y en este caso parece ser uno de los casos. Yo hice un video acerca de eso, y en este caso parece ser uno de los casos donde pesa más la Luna que el Sol. Ella tiene Luna en Leo en casa 5, ¿no? Y su personalidad parecía ser más leonina, alguien que busca la autoexpresión a través del arte, ¿no?
y alguien como de fuego, ¿no? Es decir, el Tauro es un signo práctico y de tierra, ¿no? Ella no daba la impresión de ser alguien práctico ni de tierra, sino que una persona apasionada, de fuego, que busca con su poesía, ¿no? Que busca exorcizar los demonios a través del arte y ¿no? de esa cualidad romántica de escribir hasta que las velas no ardan, ¿no? Tomando anfetaminas y quedándose toda la noche escribiendo poesías, ¿no? Todo eso es muy leonino. Fijémonos también algo interesante entre Venus, la Luna y Júpiter, que son dos benéficos, y la Luna, hay un gran trino o gran trígono, ¿no? Es decir, el triángulo ese que se ve, ¿no? Entre la casa 9, la casa 1 y la casa 5. El gran trígono es considerado quizás la mejor de estas configuraciones, porque es como son todos aspectos digamos, fáciles como los trígonos, ¿no? Entonces eso suele traer como suerte y como que la persona se siente, digamos, la energía fluye muy bien, son todos los planetas benéficos, así que están tocando la luna, entonces debería ser una carta fácil, ¿no? Y sin embargo parece que nada que ver, era una persona que sufrió de depresión toda la vida, ¿no? Así que vamos a ver un poco más profundamente la carta. Bueno, ¿de dónde vienen los sufrimientos de esta mujer y dónde aparece en la carta la cuestión de la depresión y todo eso? Y esto es una buena pregunta, porque yo estuve mirando esta carta hace unos años y no entendía muy bien cómo leerla y cómo interpretarla. Y después encontré una, una, una manera de leerla que es muy interesante. En las cartas nocturnas, es decir, hay una tradición, lo que se llama secta, ¿no? Que la secta no tiene que ver con una secta religiosa, sino que la secta es una técnica que divide las cartas astrológicas entre nocturnas y diurnas, ¿no? Entonces la secta nos dice que en las cartas nocturnas el planeta más perjudicial y el maléfico que más daño causa es Saturno, ¿no? Y que el planeta que mejor aspectado está, que más suerte trae, el más benéfico, es Venus, ¿no? Esto tiene una explicación teórica que la digo muy rápido, que es que como Saturno es un planeta frío, digamos, seco y frío, causa más daño de noche cuando hace más frío, ¿no? Durante el día, donde está el sol y hace un poco más de calor, Saturno, el daño que causa Saturno, por decirlo así, es menor. Mientras que Marte, que es un planeta caliente, es el maléfico del día, porque cuanto más calor hace, más daño causa Marte, ¿no? Y lo mismo ocurre con Venus. Venus es el benéfico de la noche porque las actividades de Venus tienen más que ver con la noche, ¿no? Es decir, mientras que Júpiter es el planeta benéfico del día, ¿no? Es decir, las actividades de Júpiter que tienen que ver con encontrar la verdad y la filosofía, todo eso es mejor hecho, digamos, cuando uno está discutiendo en una academia, digamos, plena luz del día, mientras que Venus, que tiene que ver con lo romántico, bueno, funciona mejor de noche. Si uno va a tener una cita romántica con alguien, es mejor hacerlo cuando se pone el sol y no hay testigos, ¿no? Y uno puede tener más intimidad. Entonces, la secta nos dice que la casa donde, esto es lo que decían los antiguos, ¿no? La casa en la cual está el planeta maléfico, de acuerdo a la secta, es la que va a estar peor, donde van a venir los problemas para la persona, y la casa en la cual está el benéfico es la casa que va a venir un poco digamos, las bendiciones para la persona o lo mejor de la persona. En este caso, Venus está en la casa 1, pero tengamos en cuenta que ese Venus también está en caída en Aries, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, Venus en Aries no es un buen Venus, porque es la casa de Marte, ¿no? Es decir, eh, el regente de Aries es Marte, y encima el regente de Aries está en caída también, porque está Marte, está en Tauro. Entonces ella tiene un Venus en caída en un signo que está regido por un planeta que también está en caída. Entonces el Venus está muy mal puesto ahí, ¿no? Y fíjense que ella tuvo todos estos problemas de amor, todos estos problemas de relaciones, se veía fea, ¿no? Es decir, como que ese Venus no terminaba nunca de darle demasiadas bendiciones, mientras que Saturno está bastante poderoso, porque si bien está en Piscis, que no es un signo donde tenga ni fuerza ni funcione mal, es un signo más.
está en la casa 12. Y la casa 12, según los antiguos, era la casa donde se regocijaba Saturno, ¿no? ¿Y qué era para los antiguos la casa 12? Bueno, la casa del mal espíritu, ¿no? ¿Qué significa el mal espíritu? Bueno, la casa 6, que es la opuesta a la 12, era considerada una casa mala, que era la casa del sufrimiento del cuerpo, ¿no? La casa de las enfermedades, etcétera, ¿no? Y mientras que la casa 12 era la casa del mal espíritu, es decir, en la casa 6 era donde se regocijaba Marte, que es justamente el planeta maligno, el planeta maléfico nocturno, y la casa 12 es la casa donde se regocija Saturno, que es el planeta maléfico diurno, ¿no? La casa 6 es nocturna, la casa 12 es diurna. Eh, y justamente la casa 6 eran los problemas del cuerpo, los dolores físicos, todo lo que tenía que ver con el sufrimiento físico, y la casa 12 era llamada los sufrimientos del espíritu. ¿Qué son los sufrimientos del espíritu? Lo que hoy llamamos las enfermedades mentales, las adicciones, las depresiones, ¿no? Las angustias, la gente que vive angustiada por el mundo. Y entonces es obvio que de alguna manera mirando esta carta y sin saber mucho de la carta podemos decir, bueno, si es una carta nocturna con el maléfico que más afecta, que más funciona, va a ser Saturno y está en la casa 12, bueno, la persona va a sufrir algo que tenga que ver con la casa 12, ¿no? Las cosas malas de casa 12. Bueno, en este caso ella lo sufrió, enfermedades mentales, angustias, sufrimientos, etcétera, ¿no? Depresión. Ahora, los antiguos decían que una de las razones por las cuales Saturno se regocijaba en casa 12 eh, era porque esto nos daba la indicación de qué era lo que teníamos que hacer o qué era lo que la persona tenía que activar para compensar un poco los males de la casa 12. Bueno, los males de la casa 12 se compensan con una actitud más saturnina, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el lado bueno de lo saturnino? Bueno, tratar de lidiar con la realidad, poner los pies en la tierra, no perderse en fantasías, ¿no? No perderse en adicciones, ¿no? Es decir, si queremos salir de la cárcel, porque la casa 12 también era la cárcel, ¿no? Y el exilio, ¿no? Si queremos salir de la casa 12 y de la cárcel y del exilio, tenemos que poner los pies sobre la tierra y hacer un trabajo saturnino que tiene que ver con la disciplina, ¿no? Y esto es algo que saben bien las personas que trabajen con drogadictos o con adictos, ¿no? O con alcohólicos. Es decir, el alcohólico es como que no tiene, digamos, le falta esa cuestión saturnina, ¿no? De poder enfrentar la vida, la dureza de la vida día a día sin recurrir un poco al alcohol como anestesia, ¿no? Ahora, pero fíjense que ese Saturno está siendo tocado, está opuesto y tiene una posición bastante fuerte con otro planeta, con un planeta transaturnino que es Neptuno, ¿no? Y Neptuno que es todo lo contrario de Saturno, es el planeta que disuelve lo material, ¿no? Cuando hay una oposición entre Saturno y Neptuno, digamos, es como que los planetas están peleándose, hay una oscilación entre las energías neptunianas de querer huir del mundo material y de las fantasías, ¿no? Y bueno, una especie después de caer en la dura realidad saturnina, ¿no? Entonces, bueno, esa oposición se puede dar de varias maneras, ¿no? Pero en este caso, yo creo que ese Neptuno ahí es lo que hizo que Alejandra Pizarnik no pudiera, si bien ella tenía mucha tierra, ¿no? y mucho sentido de la realidad, porque era una persona de Tauro, la persona de Tauro son cualquier cosa menos personas, digamos, soñadoras y personas, digamos, que voladas, ¿no? Es decir, si hay un signo que es práctico es Tauro, ¿no? Pero bueno, con ese Neptuno tocando Saturno, es como que ese Saturno no tenía la fuerza suficiente como para que ella pudiera activar algunas digamos, características positivas de Saturno, es decir, caer con los pies en la tierra, enfrentar la realidad como es, ¿no? Era como que digamos, ese Saturno atacaba y ella no tenía la manera de contrarrestarlo, ¿no? Y fíjense qué interesante, Neptuno, una de las cuestiones con las cuales siempre se lo relaciona es todo lo que tiene que ver con la anestesia y con todas las drogas del alcohol, la marihuana, todas las drogas que tienen que ver
con el escapismo, ¿no? Y con, no con la cocaína, eso son drogas más de Marte, ¿no? Para digamos, tener como más, digamos, más foco y ser más poderoso, ¿no? Pero sí con las drogas más escapistas, ¿no? Y ella era adicta, bueno, por un lado era adicta a las anfetaminas, pero por otro lado era adicta a las pastillas para dormir, la anestesia, ¿no? Era como si ante ese ataque de ese Saturno que le traía todas esas angustias y todas esas depresiones, la única arma que tenía ella era, bueno, me tomo una pastilla para dormir, activo Neptuno y Neptuno, digamos, acalla digamos, contrarresta el daño que me está haciendo Saturno. Fíjense qué interesante, ¿no? Son los planetas que están los dos eh, enfrentados, bueno, en oposición, ¿no? Y bueno, finalmente es esta dinámica la que termina causándole la muerte. En algún momento ella siente que la angustia es insoportable y dice, no, bueno, digamos, me tomo una sobredosis de Seconal, de pastillas para dormir y acabo con esto definitivamente, ¿no? Y logro que de alguna manera, Neptuno destruya ese Saturno que me está matando, ¿no? O que me está haciendo sufrir. Quiero aclarar también que el hecho de que el regente de la casa 1 digamos, que el benéfico esté, digamos, en mal estado y que el regente de la casa 1 también está en mal estado, esto nos da una persona que tiene baja vitalidad. Y la baja vitalidad no solo es con respecto a la salud física del cuerpo, sino a la salud psicológica, ¿no? Es decir, si mal no recuerdo, Ernest Hemingway también tenía el maléfico, bueno, él tenía el maléfico en la casa 1 y eso le da muy poca vitalidad, ¿no? Si bien era una persona que tenía Marte y que el escritor Ernest Hemingway, ¿no? Me estoy refiriendo, que escribió El viejo del mar, etcétera, una persona que era conocida como un hombre muy masculino, muy macho, porque tenía Marte en casa 1 también. Pero después en un momento tú empezó a tener problemas de salud y se suicidó, ¿no? Porque era como que, bueno, no puedo lidiar con los problemas. Acá también tenemos algo parecido, es como si la vitalidad de la casa 1 no pudiera contrarrestar un poco lo maléfico que viene de ahí de la casa 12, ¿no? También quiero referirme a algo que esto es muy interesante y lo mencioné en el caso del Che Guevara, ¿no? La cuestión del Plutón en la casa 4. Plutón en la casa 4 nos habla bueno, de una casa, de un hogar, de padres, ¿no? Sobre todo un padre que es, bueno, que tiene una cuestión muy plutoniana, ¿no? Es decir, y muy oscura, ¿no? Y también nos habla de ancestros, ¿no? Y fíjense que, bueno, como que lo que yo conté, la cuestión de los ancestros judíos de Ucrania, ¿no? De la cuestión de los sufrimientos de los judíos, los pogroms, ¿no? Las matanzas que había de judíos, y después directamente del Holocausto, donde prácticamente todos los ancestros de Alejandra Pizarnik lo pusieron en una fosa y los fusilaron a todos, ¿no? Entonces todo esto tiene que traer una enorme carga de muerte y plutoniana, y una cuestión era como si... Entonces Plutón en la casa 4 significa muchas veces que la persona siente que si está en su propia casa está la muerte ahí presente, ¿no? Y esto es algo que le pasaba al Che Guevara, y es muy interesante porque el Che Guevara en un momento desarrolla de la nada asma, ¿no? Y era como que se quedaba sin aire. Y Alejandra Pizarnik también era asmática y también tenía Plutón en casa 4. Y eso era una reacción muchas veces del chico, digamos, lo que saben. Yo esto lo menciono en la carta del Che Guevara, ¿no? Pero los que saben algo de decodificación saben que el asma tiene que ver un poco con eso, con la sensación de decir, el aire está envenenado en esta casa, el aire es irrespirable, yo no puedo, digamos, si yo, digamos, aspiro aire, aspiro muerte, ¿no? Entonces los pulmones se cierran, o las branquias, lo que sea, ¿no? Se cierra. Y los bronquios, ¿no? Las branquias son lo que tienen los peces. Eh, y fíjense también, también, bueno, hay algo que yo no mencioné. En 1967 muere el padre de Alejandra Pizarnik, ¿no? Y Alejandra Pizarnik ahí le agarra la Gran Depresión en su vida, con donde empieza a tener los intentos de suicidios, y ahí donde ella sentía que la perseguía la muerte, que la muerte estaba tocándole, ¿no? Pisándole los talones, ¿no? Y fíjense, bueno, la casa 4 es tradicionalmente la casa del padre, ¿no?
no en astrología moderna. Algunas personas en astrología moderna consideran que la casa 4 tiene que ver con la madre porque hacen una asociación con cáncer. Yo ya hablé de eso en los videos que hablo de las casas, donde digo, yo siempre tomo la casa 4 como la casa del padre y siempre me cierra, ¿no? Entonces es interesante porque fíjense que además este Plutón está tocando a Saturno, entonces como si esto nos indicara que todos los sufrimientos psicológicos que de esta mujer tienen que ver un poco con los sufrimientos horribles que estaban guardados en la psique colectiva de los ancestros, que se expresan a través de ella, ¿no? Es decir, todas las cosas que vinieron sufriendo por generaciones y generaciones. Otra cuestión importante tiene que ver con los viajes de ella a París, ¿no? Porque cuando uno tiene Sol en casa 4, cuando uno tiene Plutón en casa 4, ¿qué estoy diciendo? El Plutón en casa 4 nos da la idea, como decía, que si estoy adentro de mi casa, si estoy en mi hogar, acá está la muerte, esto está envenenado. Entonces la consecuencia para eso es vivir viajando, ¿no? Viajar a otro lugar donde no sea mi hogar, ¿no? Y fijémonos en la casa 9. La casa 9 tiene a Júpiter, que si bien es el benéfico del día, todavía sigue siendo benéfico en la carta de ella. Tiene la parte de la fortuna y la parte de la fortuna está en conjunción al nodo norte, ¿no? Entonces esto nos habla de que todo lo que tiene que ver con el extranjero para ella es muy benéfico y le hace bien, ¿no? Además Júpiter está en Sagitario, que es el signo del extranjero, es su propio signo, es un Júpiter que está exaltado, ¿no? Porque está en su domicilio, ¿no? Entonces esto nos y además tiene este trígono con la Luna y el trígono con Venus, está excelente ese Júpiter en la carta, ¿no? Entonces yo diría que lo mejor que tenía Alejandra Pizarnik en su vida era la cuestión del extranjero, ¿no? La cuestión de, por eso ella se va a París y se queda 4 años y es feliz, es el único momento en su vida que es feliz, ¿no? Y fue una pena porque cuando ella regresa un poco a su país, que también podría ser la casa 4 de su país, su tierra, ¿no? Ahí es donde ella, bueno, muere el padre, Plutón en casa 4, se activa y el Plutón en casa 4 hace trígono a Saturno, y la muerte del padre le despierta todas esas angustias y todos esos dolores. Y la única manera que tiene ella de contrarrestar estos dolores es tomándose una sobredosis de barbitúricos. Fíjense que Saturno está en oposición a Neptuno, ¿no? Entonces, esto es increíble, lo literal que son las cartas natales a veces con la vida de la persona cuando uno las puede leer bien, ¿no? Quiero mencionar también que el Sol está en el primer decanato de Tauro. El primer decanato de Tauro es ese decanato de Tauro que está regido por Mercurio, ¿no? Yo hice un video hablando de los decanatos y de dónde salen los regentes de los decanatos tradicionales, ¿no? Entonces al ser un decanato regido por Mercurio también nos da un Sol que tiene digamos, como un subtono de Mercurio, y esto nos da estos taurinos medio especiales del primer decanato que les gusta mucho la literatura, la comunicación, etcétera, ¿no? En este sentido, esta es otra clave de por qué a ella le atraía tanto la literatura. Y si miramos el medio cielo, en el medio cielo está en el segundo decanato de Capricornio, que está regido por Marte, ¿no? Y una persona con medio cielo en el segundo decanato de Capricornio nos da una persona que va por el ascenso social y profesional, por la propia energía, el valor, la iniciativa y su entusiasmo, que tiene un gran espíritu competitivo, ¿no? Ascenso en una actividad política, que tiene resistencia física y psíquica, dice, ¿no? Porque que tiene valor y interés en las dificultades y luchas, ¿no? Esto es un poco lo que ella transmitía para los demás, lo cual es interesante porque los amigos y eso, si bien conocían un poco sus depresiones y sus cosas, la veían como, no la terminaban de ver como una mujer débil, la veían como una mujer fuerte, ¿no? Como una mujer, digamos, que se había hecho sola en la vida, ¿no? Y esto también nos marca el éxito profesional que tuvo. Fíjense qué paradójico que ella tiene este Sol Urano que va en contra de lo convencional y es la poeta maldita, ¿no? Y de repente ella, digamos, ganó 2 becas de las instituciones más prestigiosas del arte, ¿no? De Estados Unidos, también el extranjero, fíjense, del extranjero.
y esto les dio, digamos, mucho prestigio en el mundo profesional, ¿no? Es decir, estas eran tipo de becas que había miles de escritores de alguna manera compitiendo por ellas y ella las ganó, ¿no? Así que en este, fíjense como el medio cielo nos da también, siempre el decanato donde está el medio cielo nos dice mucho acerca de la profesión de la persona y cómo la persona se vive en la profesión y cómo se expresa en la profesión y cómo lo ven los demás además, ¿no? Porque un medio cielo, digamos, estamos hablando de un medio cielo en Capricornio que está ligado, ¿no? con estructuras e instituciones prestigiosas, ¿no? Corporativas, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo uraniano, con lo que es, ¿no? Con lo alternativo, esto es todo, ¿no? Digamos, Capricornio es el signo de lo que es oficial, ¿no? Y de lo que es la palabra, digamos, mainstream, por usar esa palabra, ¿no? Vamos a mirar por último el eje de los nodos. Hay mucha más cosa para mirar una carta, pero no quiero hacer un video de 5 horas. Vamos a mirar el eje de los nodos, y el eje de los nodos ya lo mencioné, está el nodo sur en casa 3 y el nodo norte en casa 5, perdón, en casa 9, ¿qué estoy diciendo? En los 5 grados de Capricornio. Lo cual es extraño porque el nodo sur nos marca aquello que es involutivo, y la casa 3 es la casa de la comunicación en una carta, la casa de la comunicación y la casa de la escritura, ¿no? Mientras la casa 9 tiene que ver con lo que es el negocio editorial, ¿no? La casa 9 es la persona que publica y la casa 3 es la persona que escribe, ¿no? También la casa 9 es el extranjero. Esto nos marca, yo no sé bien qué es lo que nos marca. Por un lado podemos decir que nos marca la dirección del extranjero, ¿no? De que ella probablemente haya tenido que quedarse en el extranjero viviendo, ¿no? Que su vida hubiera sido más feliz si se hubiera quedado en el extranjero, y de hecho el momento más feliz de su vida parecen ser esos 4 años que pasa en París, ¿no? También nos marca la casa 9, es la casa de la religión y la casa de las cosmovisiones y de la filosofía, ¿no? Yo en un momento mencioné que ella había leído mucho a Jean-Paul Sartre y estaba interesada en el existencialismo. Y esto es interesante porque el existencialismo hablaba de la libertad total del ser humano, es decir, el existencialismo de alguna manera al negar a Dios y al negar que existían, digamos, pautas morales absolutas, ¿no? Decía que bueno, el ser humano tenía libertad total para hacer como, ¿no? Y que uno podía elegir conscientemente quién es y cómo actuar, ¿no? Lo cual es un poco paradójico, porque la astrología en realidad nos parece desmentir esto. Fíjense que ella tenía esta carta natal terrible y era como que toda la cuestión de las angustias, las cosas que le pasó a ella ya estaban de alguna manera descriptas en la carta natal y ya eran, es decir, la astrología, la cuestión del libre albedrío con la astrología es un poco, sí, tenemos cierto libre albedrío, pero también tenemos una carta natal que dicta un poco hacia dónde nos vamos a ir moviendo y qué cosas se van a ir activando. Entonces no tenemos una libertad total y absoluta si somos lo que somos, ¿no? Esta es una discusión filosófica que trasciende mucho este video, no quiero... pero bueno, el existencialismo da toda esa idea, y eran las ideas que estaban en boga mientras ella se crió, ¿no? Y mientras ella fue creciendo y se educó. Entonces es como si a ella el problema del existencialismo, esa idea de que no hay Dios y la vida no tiene sentido, es como que falta contenido en la casa 9, ¿no? Es decir, es como que, bueno, ¿dónde están las verdades del universo? ¿Dónde está aquello que le da forma al universo, que le da sentido al universo? Bueno, si no está, nada tiene sentido, entonces me mato, ¿no? Entonces me tomo una sobredosis de barbitúricos y me mato. Entonces yo creo que esta carta en alguna manera le estaba diciendo, tenés que, si querés evolucionar, si querés superar todas estas cosas malas que tenés en la carta, las angustias, las depresiones, toda esta carga de los ancestros que sufrieron persecuciones y toda la muerte de los ancestros y todas esas cosas, tenés que hacer desarrollar una filosofía de vida, encontrar verdades espirituales que te den sostén, y ella parece que no desarrolla ello, ella busca las verdades en un poco el absoluto en las relaciones, en ese Venus que estaba en caída, ¿no? Y al final se queda un poco sin nada y se termina suicidando, ¿no? Y esto me parece muy interesante, ¿no?
y ella se queda de alguna manera perdida en la casa 3, que es el nodo sur, que el nodo sur sabemos que es de alguna manera lo que tenemos conocido, ¿no? Ella se queda, ¿no? Digamos, escribiendo sus angustias en sus poesías, pero sin lograr encontrar una filosofía de vida, ¿no? Que le dé sentido a su vida, ¿no? Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es decir, una persona cuando tiene, digamos, altas dosis de depresión, de angustia, es decir, no es fácil decir, bueno, encontrar una filosofía de vida. La persona no se puede ni levantar de la cama, ¿no? Por último, quiero señalar, fíjense que Quirón está en la cúspide de la casa 3 y ella de chica sufría mucho porque los padres preferían a la hermana, ¿no? Es decir, la casa 3 también tiene que ver con los hermanos, y Quirón en la casa 3 nos puede indicar una herida que tiene que ver con la hermana. Bueno, la hermana era más linda, la hermana era más querida, la hermana era la preferida de los padres. O ella por lo menos lo vivió así. Y bueno, no quiero terminar este video sin mirar una segunda carta, que es la carta de la técnica de la dodecatemoria, que yo ya hice varios videos acerca de eso. Es una técnica que divide cada signo en 12 partes que corresponden a cada signo, y a partir de esa técnica se levanta una nueva carta que supuestamente da información adicional acerca de la persona, ¿no? Y bueno, yo ya posteé acerca de la carta de dodecatemoria de la Argentina, de Javier Milei, de Patricia Bullrich, y cierra bastante, ¿no? Y bueno, esta es la carta de dodecatemoria de Alejandra Pizarnik, ¿no? Y hay 3 o 4 cosas que me parecen interesantes. La primera cosa es que esto nos da un ascendente en Virgo, ¿no? Ascendente en Virgo es como que la persona tiene que aprender a ser más virginiana, ¿no? Tiene que aprender a lidiar con la tierra, con la realidad, con los detalles de la vida, ¿no? Y esto suelen darse en casos de personalidades que tienen como una energía muy pisciana, muy volada, muy de... ¿no? Es decir, entonces como que la mandan a aprender Virgo. El que tenía ascendente Virgo en su carta natal era Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, que era una persona con, bueno, de Piscis, con sol en Cáncer, con una persona con muchos Piscis, mucha agua, ¿no? Que tenía una cosa muy escapista de la vida, pero la vida le dijo, no, tenés que tener ascendente Virgo y aprender los detalles de la vida, la parte más virginiana y aburrida de la vida, ¿no? Alejandra Pizarnik era, bueno, el ser poeta es una actitud que puede corresponder a varios signos, pero tiene un aspecto que puede ser muy virginiano. Fíjense que uno de los mejores poetas era Borges, y Borges era capaz de que virginiano, ¿no? Y Borges era capaz de pasarse 3 horas eligiendo una palabra porque la palabra tiene que tener exacto, ¿no? Cuando Borges hace el poema Liching, dice, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer, ¿no? Y usa la palabra irrevocable para hablar del porvenir, ¿no? Comparándolo con el ayer, porque el ayer es irrevocable porque ya pasó, ¿no? En fin, y eso obviamente debe haber tardado horas en encontrar esa palabra, ¿no? Entonces la poesía tiene mucho de eso, de buscar la palabra precisa, y hay que encontrar esa palabra y no otra, ¿no? Sobre todo también en la poesía moderna, que ni siquiera rima, ¿no? Entonces tiene que ver... Entonces, bueno, esto nos da una persona que tiene que aprender a usar esas características virginianas, ¿no? No quiero perderme con esto. Nos da, bueno, Júpiter está en Virgo en la casa 1, lo cual nos habla de una persona que viajó, ¿no? El Sol está en casa 12 en esta carta. Fíjense que el Sol está en Leo, además. Vieron que yo decía que en una carta nocturna la persona parecía más leonina que taurina. Bueno, acá en esta carta está en Leo, ¿no? Y la luna está en Piscis, ¿no? Que nos habla de una luna volada, de una luna creativa, de una persona que tiene tendencia un poco a la fantasía, ¿no? Acá Saturno está en casa 2. Saturno en casa 2 se sabe que tiene que ver con, digamos, restricciones que tienen que ver más que nada con lo material. Bueno, ella era una poeta, los poetas se saben que no son precisamente millonarios, ¿no? Así que puede ser que haya tenido que tener una vida frugal, si bien siempre parece que se pudo mantener. Ella alquilaba un departamento, había tenido sus becas con dinero, y había hecho su trabajo de traducciones. Bueno, seguramente tuvo una vida bastante frugal, porque la literatura no es lo que más plata deja, ¿no? Y yo quería, fíjense, cuando comienza la casa 5, en la cúspide de la casa 5 están Marte en 0 grados de Capricornio, y también Venus en 0 grados de Capricornio. Y esto es muy raro que estén ambos, es decir, solo creo que
un segundo están 009 y 0010, ¿no? Es decir, una conjunción súper partil. Y en trígono a ellos está Plutón desde la casa 9, ¿no? Por supuesto, Plutón está en Tauro y esto no tiene nada que ver con la... Digamos, Plutón estuvo en Tauro en el fin del siglo XIX, esto no tiene que ver, es una carta derivada que no tiene nada que ver con una carta natal real, ¿no? Pero esto nos marca, es decir, la conjunción la conjunción Venus-Marte nos da una persona que tiene una especie de obsesión, digamos, por juntar lo masculino y lo femenino, ¿no? Digamos, entonces son personas que, bueno, antiguamente se decían que eran personas promiscuas, no necesariamente son promiscuas, bueno, quizá para los estándares de anteriores eran promiscuos, pero sí son personas que buscan mucho el romance, buscan mucho la cuestión de estar en pareja, de tener romance, de tener sexo, ¿no? Y fíjense que acá está haciendo un trígono Plutón, entonces cuando Plutón toca Venus y Marte en conjunción, esto nos trae relaciones tóxicas, relaciones plutonianas, relaciones que, por más que sea un trígono que es supuestamente un buen aspecto, se mete Plutón, entonces cuando se activa Marte y se activa Venus, se activa Plutón, y ahí tenemos las relaciones tóxicas, la cosa de que te quiero pero no te quiero, pero no puedo dejarte, ¿no? Y todas estas cosas que parecía sufrir esta pobre chica. Y fíjense que esta carta nos parece decir que si Alejandra Pizarnik fantaseaba con tener una relación de pareja estable, tranquila, donde digamos, tuviera una pareja que la quisiera y se apoyaran los dos juntos, sea un hombre, sea una mujer, sea lo que sea, esta carta parece desmentirlo, decir que eso era una ilusión. Venus y Marte están en la cúspide de la casa 5 que tiene que ver con los romances, pero no con la pareja estable, ¿no? Que es un poco lo que parece que tuvo ella, romances, pero no se le conoció pareja estable. Bueno, al estar metido Plutón habla de todas estas cosas plutonianas que ya dije, ¿no? De que atrae romances tóxicos, ¿no? Y ese tipo de cosas. El Sol en esta casa, en casa 12 también nos habla de una persona que está como muy, digamos, que tiene, que la casa 12 también tiene que ver un poco con los contenidos inconscientes, ¿no? Que intenta de alguna manera mover todo eso a través de la poesía y el arte. Y el Sol está haciendo una oposición a Neptuno, ¿no? Entonces también nos habla de un Sol, una personalidad creativa, volada, ¿no? Que tiende al escapismo. Fíjense que el Sol está tocando a Neptuno y la Luna está en Piscis, ¿no? Y ella se termina suicidando tomando barbitúricos, que es algo muy neptuniano, muy pisciano, ¿no? Eh, Acá el mediocielo, en esta carta de la Dodecatemoria está, ella tenía el mediocielo en Capricornio en su carta natal, pero en la carta de la Dodecatemoria tiene el mediocielo en Géminis, que esto describe perfectamente la profesión de una persona que es poeta y que es escritora y que se vive en el mundo de las letras, ¿no? Mediocielo en Géminis. Así que bueno, no quiero hacer un video larguísimo, pero fíjense cómo esta carta siempre agrega datos que tienen que ver con la realidad de una carta natal. Estoy fascinado con esta técnica. Bueno, esta me pareció una carta muy interesante. Vamos a ir terminando acá, ¿no? Pero me pareció muy interesante la carta natal, ¿no? La que tiene Saturno en 12, porque marca un poco que el significado tradicional de las casas hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Fíjense que para la astrología tradicional la casa 12 representaba todas cosas malas, era el sufrimiento del espíritu, el sufrimiento del alma, la depresión, las adicciones, el exilio, la cárcel, los hospitales, el hospital psiquiátrico ella tenía, ¿no? Ella terminó en un hospital psiquiátrico, estuvo en un momento internada en un hospital psiquiátrico. Y mientras que para la astrología tradicional, yo decía esto, hice un video acerca de la casa 12, era un poco considerada la casa de la espiritualidad, ¿no? Es la casa de la espiritualidad, ¿no? Y estas dos, digamos, no puede haber, digamos, mayor distancia entre estas dos significados de la casa 12. Acá en la casa en la carta de Alejandra Pizarnik, al tratarse de Saturno, que es el maléfico de la secta, el maléfico más grande de la carta, y estar en la casa 12, parece que este Saturno lo que hizo fue bueno, sacar a la luz los peores aspectos de la casa 12, ¿no? Lo que tiene que ver con básicamente la locura, las adicciones, las angustias, ¿no? El hospital psiquiátrico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente el suicidio, ¿no?
Así que nada, yo creo que el futuro de la astrología está siempre digamos, evolucionar y digamos, no dejar de lado las técnicas modernas, porque obviamente en las épocas de los antiguos no había psicología, no había concepto del inconsciente, no había aparecido Jung, entonces obviamente todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta cierta, digamos, por ejemplo, el significado de las casas y la cuestión de los maléficos y los benéficos, porque eso siempre da mayor, es decir, la interpretación de un Saturno en 12 en una carta varía muchísimo si uno hace una interpretación usando nada más que la astrología moderna o si hace la astrología tradicional, ¿no? Es decir, en astrología moderna un astrólogo puede perfectamente decir Saturno en 12, como es la casa del inconsciente y la espiritualidad, es una persona que puede concretar las cosas espirituales. Que es una cuestión válida, ¿no? Pero está bien, ¿y de dónde salen sus angustias? ¿Y de dónde salen los intentos de suicidio? ¿Y de dónde sale que estuvo en un hospital psiquiátrico? Eso también es de la casa 12 y no lo está tomando en cuenta. Si está tomando en cuenta que la casa 12 es nada más que lo espiritual, ¿no? En este caso no es lo espiritual, porque no tiene que ver con Neptuno, tiene que ver con, bueno, con las cuestiones que decían los antiguos, ¿no? Pero bueno, ya dije esto, me lo estoy repitiendo. Así que bueno, muchísimas gracias amigos por acompañarme. Como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like. Y bueno, les pido que se suscriban al canal si les interesa, que toquen la campanita y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.